buenos días, queridos estudiantes, niñas y niños del segundo grado. Nuevamente nos reencontramos para dar inicio a una semana más de aprendizaje en este nuestro espacio de Aprendo en Casa. Hoy iniciamos con la semana 22 y nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana, juegos para convivir mejor. Ahora sí, niños y niñas, ya estamos listos para dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy lunes 31 de agosto iniciaremos desarrollando el área de comunicación. ¿Y qué aprenderemos el día de hoy? Nuestro título para el día de hoy, leemos sobre el día y la noche. Nuestros materiales, cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador. También es importante tener nuestros colores. Nuestras metas para el día de hoy, explicar de qué tratará el texto antes de leerlo, explicar la causa y el efecto de las acciones que señala el texto, ubicar información en el texto escrito, opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Bien, niños, tengan presentes estas metas porque al final de nuestra clase estas metas serán evaluadas. Niños y niñas, estas 2 semanas conocerás cómo organizar mejor tus tiempos, reorganizar tus tareas según el día y la noche y alternar momentos de juego en tus actividades. Al finalizar la siguiente semana, compartirás todo lo aprendido al representar la reorganización de tus horarios de actividades que favorecerá tu organización personal y la convivencia con toda tu familia. Bien, niños, ahora ya podemos empezar. Pero antes, recuerda que antes de leer, debes observar atentamente las imágenes que te muestra el texto. Debes de saber quiénes aparecen. Fíjate cómo está organizado el texto, cómo inicia, qué contiene, qué recuerdos nos puede mostrar sus imágenes. Recuerda también si vistes algún texto parecido, tal vez lo hayas leído en algún libro. Después de haber observado todos sus detalles, ahora es momento de que pienses y respondas a las preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Las preguntas son, ¿de qué tratará el texto? Niños, con tan solo observar las imágenes, ¿ya puedo saber de qué tratará el texto? ¿Qué texto será el que estamos observando en este momento? ¿Ya lo saben? Estoy segura que sí. ¡Qué bueno, niños! ¡Sigamos! ¿Sabías que las historietas están organizadas en una secuencia de viñetas que cuentan una historia mediante imágenes y textos cortos que aparecen encerrados en un globo? La forma de los globos varía según las emociones que expresan. Pueden ser de pensamiento y de diálogo. Ahí, niños, estamos observando la secuencia de viñetas. ¿Lo ven? Tenemos ahí un número que dice 1, 2, 3. Nos está contando cómo es que está organizada la historia o la historieta. ¿Cómo empieza? ¿Qué continúa? Y así va a ir avanzando. Podemos observar que en cada secuencia de viñetas tenemos imágenes y textos cortos como el que estamos observando en este cuadrito. Y este diálogo aparece encerrado en un globo. Los globos van a variar de acuerdo a las emociones que nos expresen. Como por ejemplo, hay emociones que expresan pensamiento. Por lo tanto, el globo tiene una forma diferente, tiene una forma como una nube y la otra emoción que expresan es a través de una forma de diálogo. ¿Están listos? Veamos. Aquí tenemos globos de pensamientos,
que tienen forma de una nube porque las ideas que van a surgir salen de nuestra cabecita, y globo de diálogo, que se refiere a una comunicación que establecen los personajes. Sigamos entonces. Ahora, niños, que ya hemos observado atentamente la secuencia de viñetas, ya sabemos cuáles son las secuencias de viñetas, estos cuadros que estamos observando con las imágenes y los globos, a eso se le llama secuencia de viñetas. Como ya hemos observado eso, ya sabemos el cuadro de diálogo y el cuadro de pensamiento, entonces ya estamos listos para poder leer la historieta. Pero para eso es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Veamos entonces. El primer paso, ubica el inicio del texto en la primera viñeta. ¿Están escuchando? Debes de ubicar, a ver, ¿cuál de estas viñetas es la primera? ¿Ya la encontraron? ¡Claro que sí! Muy bien, es la número 1. Aquí inicia el texto en la primera viñeta. Luego vamos a escuchar el segundo paso que nos dan de recomendaciones. Identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate si tienen números. ¿Ya lo observaron, niños? Esta secuencia de viñetas, ¿tiene números? ¡Claro que sí! Contemos. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Entonces, este pequeño texto de viñetas tiene 6 viñetas. Sigamos. También debes de tener en cuenta leer según el orden de las viñetas. Ya sabemos que las viñetas es la secuencia de los números que tiene el texto. Entonces, si vamos a empezar a leer, empezamos por la viñeta número 1. Niños, y si terminamos de leer la viñeta número 1, podemos pasar a la viñeta número 2 o número 3. ¿Qué dicen ustedes? Recuerda que nos dice una secuencia de números. Entonces, del 2, ¿qué sigue? Muy bien. Del 2 sigue el 3 y del 1 sigue el 2. Entonces, del 1 tenemos que pasarnos a la viñeta número 2. De la viñeta número 2 nos pasamos a la viñeta número 3 y así vamos avanzando hasta llegar a la viñeta número 6. ¿Qué más, niños? ¿Qué más tenemos? En cada viñeta, lee los globos de izquierda a derecha. Miren qué interesante lo que nos dice. En cada viñeta, esta es la viñeta, debo de leer los globos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Lo están observando, niños? Muy bien, ¿verdad que es fácil? Bien, niños, ahora que has observado el texto, ¿ya sabes de qué trata? Sí, niños, trata de una historieta y esta historieta está organizada por 6 viñetas. ¿Ya lo reconocieron? ¡Qué bueno, pequeños! Ahora sí, ya estamos listos para leer la historieta. Pero recuerda que si necesitas ayuda para leer, puedes pedírsela a un familiar que esté en casita contigo y te pueda ayudar o acompañar en el texto. Recuerda también tomar en cuenta los pasos que se te mencionaron para poder leer correctamente tu historieta. Aquí de día y allá de noche. ¿Qué nos querrá decir eso? A ver, observemos bien la imagen. En la imagen 1 vemos a un niño que está contento. Al parecer tiene un teléfono en la mano y es de día. Y en la otra viñeta estamos observando que el niño está descansando y su teléfono está sonando. Como vemos, ya es de noche y es en otra parte del mundo. A ver, niños, ahora sí, ¿ya estamos listos para leer? ¿Por qué dirá aquí de día y allá de noche? Veamos. En Perú, llamaré a mi amigo Pedro. En Italia. Sí, es el teléfono. Veamos.
Sigamos. En Italia. ¿Quién llama a esta hora? En Perú. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no responde Pedro? En Italia. Mejor le escribo. Juan, ¿por qué llamas a medianoche? En Perú le va a contestar Juan. Pedro está escribiendo. ¿Cómo que medianoche si es de día? En Italia. ¿Perú de día? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? En Perú. ¿Italia de noche? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? Niños, después de haber leído el texto, es momento de conversar con tu familia sobre el contenido del texto que leíste. Puedes ayudarte respondiendo algunas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes de la historieta? Niños, ¿ya lo saben? ¿Qué dicen, niños? ¿Dónde vive Juan? ¿Por qué dices que Juan vive ahí? ¿Qué pistas te ha mostrado el texto para reconocer dónde vive Juan? ¿Por qué se molestó Pedro? Niños, ¿ya tienen la respuesta a todas estas preguntas? Yo creo que sí. Vamos, niños, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Pedro? ¿Le hubieras contestado la llamada? Después de haber dialogado en familia, es momento de que ubiques la información para poder responder a las preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? 1. ¿De quiénes nos habla el texto? Niños, ya lo sabemos, el texto nos habla de 2 amigos, sí. ¿Y cómo se llaman esos amigos? Juan y Pedro. Entonces el texto nos habla de 2 amigos, de Pedro y de Juan. En la pregunta 2, ¿de dónde llamó Juan a Pedro? Niños, ya lo sabemos, ¿de dónde lo llamó? ¿Recuerdas que en el texto, en las viñetas, habían unos cuadritos que decían el nombre de 2 países? ¿Cuáles eran esos países? Perú e Italia. Entonces, en el caso de Juan, ¿de dónde lo llamó? Muy bien, lo llamó de Perú. Juan hizo la llamada desde Perú. Sigamos. ¿Dónde se encontraba Pedro? Recuerdan que Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba al otro lado del mundo, en Italia. Perfecto, niños, están muy atentos. ¿Por qué Pedro se molestó? Niños, ¿ya lo sabemos? ¿Qué pasó con Pedro? Para dar respuesta a esta última pregunta, ¿por qué Pedro se molestó? Ten en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, ubica la viñeta donde se ve molesto a Pedro. Fíjate detenidamente en los diálogos y en las imágenes. Presten atención, niños, observemos. Aquí tenemos el cuadro de viñetas, la viñeta 1, 2 y 3. Observemos ahora atentamente las imágenes. ¿Qué vemos en la primera imagen? En la primera imagen vemos a Juan. Él está alegre porque va a llamar a su amigo Pedro. En la segunda imagen vemos a Pedro, pero él está descansando. Él entonces está durmiendo y no está molesto. Pero en la tercera imagen, ¿qué ocurrió? Sí, niños, en la tercera imagen, Pedro se despertó. Y se despertó muy molesto. ¿Por qué pasó eso? Ya ubicamos en qué viñeta está la imagen donde Pedro se molestó. Sí, niños, es en la tercera viñeta. Muy bien. Busca más pistas en las viñetas anteriores. Analiza la información que brindan las imágenes. ¿Qué otras pistas tenemos? A ver, observen. En la ventana vemos a la luna y todo está oscuro. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es hora de llamar. Y Pedro estaba descansando tan feliz.
Piensa, ¿qué relación existe entre las viñetas identificadas, viñetas cercanas y dónde se le ve molesto a Pedro? Ya ubicamos la viñeta en la que Pedro se encuentra molesto, ¿verdad, niños? Listo, ahora sí, ya puedes responder por qué Pedro se molestó. Niños, ¿ya lo sabemos? ¿Ya podemos contestar a esa pregunta? ¿Pedro se molestó? Muy bien, Pedro se molestó porque estaba durmiendo y era muy noche. Bien, niños, sigamos. Ahora observemos las siguientes viñetas y detengámonos en observar muy atentamente a la imagen del sol y de la luna. En la imagen del sol vemos a Juan y él está de día. Y en la imagen de Pedro vemos que él está de noche porque vemos a la luna. ¿Para qué crees que el autor ha colocado las imágenes del sol y la luna en el texto? Niños, ¿ya podemos responder? ¿Ya sabemos por qué han colocado esas imágenes? Aquí, niños, les voy a dejar una idea. Entonces, niños, para reconocer que hay lugares que son de día y otros lugares que son de noche. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por medio de estas imágenes. Lo han hecho súper bien, niños. Yo estoy segura que ustedes ya tienen su respuesta. ¡Felicitaciones! Han hecho un gran trabajo el día de hoy. Recuerda que es importante evaluar tus aprendizajes. Muchas gracias por todo su tiempo y por todo su esfuerzo el día de hoy. Lo han hecho súper bien.